vida. BlackBerry el mes pasado echaron a los dos presidentes, es decir, tenía dos presidentes, copresidentes, los echaron a los dos, que eran los fundadores, y están diciendo, el board que quedó, el directorio que quedó, en realidad dice, los echamos porque algo había que hacer, pero no creo que la podamos salvar. Dice, no creo que hayan sido malos ellos, hicieron lo mejor posible, pero me parece que esto no tiene salvación. Es decir, imagínense, ¿no? Ustedes van en un barco que el tipo dice, el capitán dice, está mal, ¿no? Si nos vamos a hundir, digamos. Es decir, que miren lo que pasó entonces entre enero del 2007 y enero del 2012, ¿no? Digamos, es decir, lo que no pasó nada y el anuncio que no pasaba nada terminó siendo un cambio monstruoso en todo, digamos, un cambio tectónico en toda la industria de la tecnología, ¿no? Así que bueno, pero otra vez a mí me parecía, digamos, me acuerdo cuando lo vi, el producto me pareció bastante bonito, el iPhone, los iconitos, los colorcitos, digamos, pero para mí, ya le digo, no soy demasiado entusiasta del arte, digamos, así que, digamos, ni esos detalles, ni esas cosas me llamaban mucho la atención. La verdad que lo ignoré bastante, digamos, no me pareció que fuera a andar bien. Algunos años después, en el 2010, pero bueno, no, y después además lo puse a analizar y decía, bueno, mirá, no se le saca la batería. Dice, ¿cómo van a hacer un producto que no se le saca la batería? Digamos, es mal diseñado. Bueno, en enero del 2010 el tipo saca una tableta. Ya me acuerdo de eso porque esa vez sí ya le estábamos dando más pelota a Steve Jobs. Y entonces en Artecha habíamos puesto nos habíamos juntado todo en una sala como esta, habíamos puesto un panel y a escuchar en vivo el keynote de Steve Jobs. Entonces, escuchamos en vivo el keynote de Steve Jobs, el tipo vestido igual, diciendo las cosas, one more thing. Además el loco mostraba, siempre era extremadamente competitivo y siempre mostraba cómo destrozaba la competencia, ¿no? Entonces dice, bueno, ventas de música, somos los número uno, hicimos pelota a todo lo demás, ventas de iPod, eran toda una cosa así impresionante, ¿no? Y bueno, dice One More Thing, otra vez, la gente aplaudiendo, y presenta la tableta, presenta el iPad, ¿no? Presenta la tableta, no sé qué, la miramos. Bueno, me acuerdo perfectamente porque después nos fuimos a almorzar con todo el equipo, y cuando nos fuimos a almorzar empezamos a analizarla, a la tableta, ¿no? Es decir, al anuncio que había hecho. Entonces dice, bueno, agarramos la tableta, no la agarramos porque no la anunciaron, no la vendían, ¿no? Pero la miramos y la especificación dice, ¿tiene puerto USB? No tiene puerto USB. Tiene una tecnología que nosotros esperábamos, se llamaba e-ink, Electronic Ink, para poder leer al sol, no tiene. ¿Cuánta memoria tiene? Menos de 1 giga. Bueno, el asunto que somos ingenieros, digamos, sabemos mucho, y analizamos y llegamos a la conclusión de que era un fracaso, digamos, y que era una cosa mal diseñada, mal hecha nuevamente, y que no iba a tener ningún éxito. Me acuerdo, y automáticamente me olvidé de la tableta, digamos, me olvidé, hasta que él la anunció en enero y recién la empezó a vender en abril. Supónganse que fue el 23 de abril, el 28 de abril yo estaba con un amigo en Buenos Aires que había conseguido una. Todavía no sé ni cómo, pero el asunto es que el tipo tenía una tableta, un iPad. Y el tipo dice, tengo el iPad, a ver, mostrámela. El tipo me la muestra, hace 2, 3 cosas y ya dije, esto es un cambio tectónico, es una cosa que va a cambiar la industria. Es decir, en ese momento sí tuve es decir, solo con verla, y ahí me di cuenta, ¿no? Digamos que un tema es, muchos productos uno puede ver la especificación y no dice nada la especificación. Yo les muestro la especificación de un iPad y no lo pueden tocar, no lo van a vender, ¿de acuerdo? Ahora, si yo le digo al revés, no le digo ni qué tiene, pero lo dejo tocar, y entonces ahí se van a dar cuenta que es un éxito impresionante. Es tan éxito impresionante, es decir, miren ahora, en el último trimestre del año pasado se vendieron más iPads que PCs desktop, ¿tá? Es decir, en plata, ¿tá? Es decir, ya le ganó al mercado de PC de desktop, ¿no? A estos tipos, no a los notebooks todavía, ¿de acuerdo? Pero es digamos, el crecimiento de la tableta ha sido una cosa infernal. Una de las cosas interesantes es, a él no se le ocurrió la tableta, ¿de acuerdo? Es más, hacía 15 años que Bill Gates estaba tratando de hacer una tableta. Digamos, hay una frase famosa de Bill Gates, yo me llegué a comprar una tableta de Microsoft. Si Microsoft en
2002, 2003, por ahí, lanzó una serie de tabletas. Yo tenía una, me acuerdo, era, digo, si lo ven con esto era de risa, pero bueno, era mucho más ancha, tenía un lápiz, no era táctil, era con un lápiz y demás. Y hay una frase famosa porque el tipo dijo en el 2002 o el 2003, dijo Bill Gates, yo veo en el futuro que el futuro van a ser las tabletas. ¿De acuerdo? Y le invocó. Lo que no le invocó que no fueron las tabletas de él, digamos, fueron las tabletas de Steve Jobs. Pero el tipo, pero ya había varios que querían hacerlo. ¿Tá? Ahora, ¿y por qué no le invocaron? Digamos, ¿por qué ya había tantos locos tan interesantes y tan inteligentes? ¿Por qué no le invocaron? Porque los tipos lo que querían hacer es, tenían un computador grande y querían achicar un computador para meterle una tableta. ¿Y qué hizo Steve Jobs? ¿Qué fue lo que hizo? Un teléfono más grande. Es decir, el tipo, no la única, pero la idea brillante, la magia que tuvo la tableta, es decir, el camino para conseguir una tableta no es achicar un PC, es agrandar un teléfono. ¿Tá? Que a mí, en el momento que me la dijeron, me pareció un absurdo, digamos, porque en la primera vez lo que me pensé, digo, ¿cómo hago? Hablando por teléfono no me gustaba, digamos, ¿no? Es decir, quedó bien feo, ¿no? De hecho, no se puede hablar por teléfono así con la tableta. Pero sin embargo, digamos, el tipo tuvo esa habilidad de ver, de que el manejo táctil de la pantalla era fundamental. Hoy es lo que se llama un game changer, ¿no? Digamos, esto cambia absolutamente todo el juego de cómo vamos a interactuar con las computadoras, ¿no? Digamos, esto es, ayer ponía en Twitter que en Europa creo que había un cuarto de los médicos usan tabletas de forma profesional con sus pacientes, digamos. Pero son esas grandes revoluciones que son las bottom-up, ¿no? No es que un organismo de salud decidió que los médicos tenían que usar, no, fue al revés, digamos, los médicos empezaron a usarlo sin que nadie dijera, digamos, y así sucesivamente. Bueno, entonces después lamentablemente viene todo el tema de la enfermedad y demás, que no quisiera entrar en esos detalles, pero bueno, esa es un poco como yo lo viví, digamos, con Steve Jobs, es decir, y resumiéndolos de alguna manera, yo no estuve del lado de él, yo no soy un fanático de Steve Jobs, no leí el libro, digamos, pero admiro su magia, digamos, y admiro las cosas que hizo y le tengo un respeto enorme, digamos, y bueno, y realmente me parece, coincido con muchas cosas que él dice, digamos, dice, mirá, la tarea de los consumidores no saber lo que quieren, digamos. Antes lo había dicho Henry Ford también, que era un tipo parecido, de hecho yo si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho un caballo más rápido, ¿no? Que es esa misma idea, esa idea de los grandes innovadores. Yo lo invento, digamos, no voy a preguntarle. Si empiezo a diseñar preguntándole a los demás, no voy a diseñar nada. Eso es típico de esos grandes innovadores, de esos grandes. Era un tipo bien particular y que dejaba una huella en todos lados, ¿no? Algunas de las cosas interesantes, por ejemplo, el tipo andaba en California con un auto sin matrícula. El auto Steve Jobs no tenía matrícula, ¿tá? Andaba sin matrícula. Y todo el mundo decía, ¿cómo hace Steve Jobs para andar un auto sin matrícula, ¿no? Entonces algunos decían, no, porque ese Steve Jobs no lo va a parar la cana, no sé qué. Bueno, el asunto es que después que murió se supo cómo hacía el tipo para tener un auto sin matrícula, ¿tá? Y el asunto es que la ley en California dice que un auto hasta los primeros 6 meses puede andar sin matrícula. Entonces cambiaba el auto cada 6 meses, digamos. Yo calculo, no lo sé, pero yo calculo, estoy casi seguro, que la concesionaria se lo debe dar, porque el Mercedes, porque el auto usado de Bill Gates, de Steve Jobs, debe valer mucho más que cualquier otro auto, ¿no? Digamos, ¿cuánto vale el auto que usaba Steve Jobs, ¿no? Digamos. Pero así que bueno, hacía esas cosas, ¿no? Digamos, bueno, también era un tipo duro, de una exigencia brutal consigo mismo y de una exigencia brutal con sus pares, con sus trabajadores, ¿no? Una de las cosas que estaba bien claro, digamos, que la gente de Apple tenía terror, era encontrarse con el tipo en el ascensor, ¿no? Una cosa mala que te pasaba era si estabas en el ascensor, se abría la puerta y entraba el loco. Eso era malo, porque lo primero que te iba a preguntar es, ¿vos qué haces acá? Y tenías que responder conceptualmente qué estabas haciendo, digamos, ¿no? Porque si no, yo pongo el sello y coso, para afuera, te echaba. Digamos, es decir, si conceptualmente no sabías en qué estabas haciendo,
marchaba. Y era un tipo bastante duro y bastante difícil con todo ese tipo de cosas. Así que, digamos, como todo, digamos, era, como dice Real, ¿no? Nadie soporta un archivo, ¿no? Digamos, son personas que tienen, digamos, cosas muy buenas y cosas muy malas, digamos. Yo, en ese sentido, a mí me parece que el camino del éxito en el mundo de la tecnología no es seguir un modelo, es decir, para mí me parece que no hay cosa peor que tratar de ser lo que uno no es, digamos. Es decir, yo no puedo ser Steve Jobs, yo no vibro por la caligrafía, no vibro por el arte, digamos, es decir, no soy eso. Y aunque vibrara, no tengo ese talento para poder hacer ese tipo de cosas. Así que me parece que mucho más que concentrarnos en yo quiero ser como él, digamos, lo que tenemos que ver es las cosas que él hizo, no sé cómo, digamos. Es decir, el cómo me parece que es algo muy particular de cada uno, pero sí las cosas que hizo. Y una de las cosas es, a ver, era un tipo que tenía la magia, ¿de acuerdo? Es decir, era un tipo que tenía la magia. Ahora, las hizo porque se podían hacer, digamos, porque era el momento para poder hacerlo. Si hay un momento relevante en la historia de la humanidad para que un conjunto de chicas como las 4 que hablaron ahora o cualquiera otro puedan hacer algo de impacto mundial, es este. Digamos, alguien hoy de acá, de esta sala, pueda terminar teniendo una idea que tiene un impacto planetario. Hace 50 años atrás eso era imposible, hace 1000 años atrás ni siquiera estaba esta sala, digamos, ¿no? Es decir, que era imposible ese tipo de cosas. Hoy lo que pasa es eso, digamos, hoy un tipo que tiene una buena idea le puede quebrar la mano a los grandes competidores del mundo, como puede ser Nokia, BlackBerry, etcétera, etcétera. Y una de las razones de esa situación, porque uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso, digamos? ¿Por qué? Y una de las razones es porque de alguna manera los bits cada vez se introducen más a los átomos, digamos. Es decir, cada vez las cosas tienen más software. Cuanto más software tengan las cosas, más oportunidades vamos a tener las empresas y las personas individuales, las empresas pequeñas y las personas individuales. Porque en el mundo de los átomos, lo que gana es la economía de escala, ¿de acuerdo? Si yo tengo que fabricar un auto, mi gran negocio es ser bien grande, digamos, porque entonces compro a precio más barato y bajo el precio del auto. Pero si yo tengo que hacer software, la economía de escala es absolutamente irrelevante. Lo que tengo que tener es la capacidad de tener ideas. Así que, cuanto más las cosas tengan átomos, tengan bits, tengan software, más importante es. Un auto Toyota ahora tiene más software, tiene más o menos unos 4 millones de líneas de código que está corriendo constantemente en cada auto. Ahora tiene 4 millones de líneas de código, les apuesto que en 5 o 10 años van a tener 100 millones de líneas de código o mucho más. ¿De acuerdo? Es decir, yo, miren, me compré un auto nuevo y me sorprendió. El otro día venía andando por la carretera y venía con las luces largas y de repente me viene un auto de frente y ¡tuc! Me bajó las luces el auto. Yo dije, se rompió. Y digamos, y pasó y las volvió a poner. Ahí descubrí una cosa, que soy espectacularmente bueno para acostumbrarme a las cosas buenas, ¿no? Digamos, me adapto enseguida. Y después el otro día, un día que venía, digamos, no hay que hacerlo, pero bueno, venía un poco rápido porque llegaba tarde de un lado, y freno, y cuando freno se me prende la baliza del auto. Así frené fuerte y se me prende la baliza. Y digo, ¿qué es esto? Digamos, bueno, ese tipo de cosas, otra vez pensé que se me había roto y no, funcionaba así. Eso es software que está dirigiendo ese auto. Ese auto, los autos del mañana van a tener de eso muchísimo más, ¿de acuerdo? Cuanto más tengan los autos o cualquier otra cosa, más oportunidades vamos a tener los que estudiemos y los que trabajemos en software, digamos. Entonces, yo me parece que si hay una carrera relevante, digamos, para poder hacer cosas, como le decía, digamos, en vez de vender agua con azúcar, cambiar el mundo, si hay una carrera relevante para eso en el mundo moderno es el tema de software. Así que bueno, felicito a la Universidad de Montevideo la nueva carrera y espero que sean tremendamente exigentes. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, sí. Si tienen preguntas. No, genera para Mac, pero no funciona en Mac. Es una de las cosas que en algún momento vamos a tener que hacer. Estoy más preocupado que funcione en iPad que en Mac. Pero sí, pero en algún momento. ¿Está haciendo una plataforma
para dispositivos. Sí, 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 claro, claro, claro. Eso, ¿cómo se encuentra? Sí. Mira, la tenemos que liberar, la vamos a liberar en un evento el 15 de marzo en México. Así que estamos corriendo mal. Digamos. Una de las cosas, si estudian software, van a ver de que las cosas nunca salen como uno espera y sobre el final tienes que trabajar como loco. Digamos. Pero, sí, digamos, hoy una de las cosas es esa, ¿no? Es saber reconocer cuando las olas cambian y cuando soplan nuevos vientos. Y hoy los nuevos vientos son los teléfonos y las tabletas y si no estuviéramos en eso, no tendríamos futuro. Sí, eso es fundamental. Bueno, sí, No, adelante. no era una pregunta exactamente, pero aprovechando yo vi una charla tuya, creo que fue en un FIA o algo así, que de repente les puede venir bien, sobre una historia de unos aviones, no sé si te acordás. Aviones de guerra. Sí, que me gustaría que capaz que viene a cuento de innovación y tecnología, cortita nomás, que ¿La digo? si la podés contar. A mí me gustan los aviones de guerra, pero no, es una historia de una cosa que pasó en la guerra de Corea. En la guerra de Corea se enfrentaron dos aviones. Fue la primera guerra que en batalla aérea se enfrentaron aviones a chorro, ¿de acuerdo? Y se enfrentaban básicamente el MiG-15 ruso contra el F-86 Sabre americano, que eran aviones muy, muy similares, digamos. Me acuerdo en esa presentación tenía una foto y eran iguales. Y la razón de que sean iguales no era casualidad, en realidad era que ambos tenían un diseño original, porque el que había inventado esos aviones eran ingenieros nazis, y que la mitad de un equipo se había ido para Rusia y la mitad del equipo se había ido para Estados Unidos. Así que al final, en realidad eran tres equipos. Mira, eran tres equipos, es decir, el mismo equipo original fue uno para Rusia, uno fue para Estados Unidos y otro fue para Argentina. Lo trajo el general Perón. El general Perón tenía un avión de guerra que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que hasta hace poco estaba en Aeroparque, que era en el año 46 era el avión más avanzado del mundo. ¿No? Perón recibió muchos nazis y recibió a este ingeniero que después terminó siendo a Estados Unidos. Bueno, el asunto corto es que se enfrentaron esos dos aviones. Técnicamente el MiG era un poco mejor, digamos, si veían las estadísticas, digamos, tenía dos o tres cosas que eran muy importantes en un avión de guerra. Por ejemplo, es la altura, cuál era el techo operacional, porque cuanto más alto un avión de guerra, mejor puede atacar, digamos, ¿no? Porque si está más alto, atacas al de abajo. Eso, y tenía mejor velocidad final. El asunto que era un poco mejor. Sin embargo, fundamentalmente sobre el final de la guerra, el orden de derribos era 9-1 a favor del Sabre. Es decir, a pesar de que teóricamente el MiG era un poquito mejor, el asunto que el Sabre terminó siendo extremadamente más eficiente en combate. Ahí hubo un montón de gente que dijo no, porque este es un tema de los pilotos que están mejor entrenados, que en realidad la valentía de los americanos, ¿viste? Si le metieron un montón de color, un montón de cosas, ¿no? Explicando esas razones, pero un tipo que era piloto, digamos, que había participado en esa guerra y sabía que la cosa no era tan así, digamos, ni que eran ellos tan valientes y nosotros tan cobardes, ni ellos tan buenos, nosotros tan burros. El tipo empezó a tratar de investigar qué era lo que pasaba y terminó haciendo una teoría que hoy es de las teorías más relevantes en estrategias militares. Pero el asunto, lo que pasaba, lo que descubrió el tipo era que el Sabre, respecto al MiG, tenía dos cosas que eran diferentes, digamos, y que en principio parecían insignificantes. La primera era que el cockpit era se veía más, es decir, el piloto iba más alto, entonces tenía mejor visual. El otro iba más metido adentro del avión. Si vas metido adentro del avión, el cockpit es más chiquito, entonces el avión puede tener más velocidad final. Además de ser más seguro, digamos, para el piloto, ¿no? Si me van a tirar balas, estar con medio cuerpo para afuera no es muy divertido. Pero tenía eso. Y la otra cosa era de que los mandos del avión en el Sabre eran hidráulicos, entonces se movían el mando y nada más. Y en el MiG-15 los mandos eran mecánicos. Los pilotos hacían pesas para poder operarlo, porque era una vez a mucha velocidad había que hacer mucha fuerza. ¿De acuerdo? Esas dos cosas significan que el Sabre es mucho mejor. ¿Por qué?
Vos ya la viste. No, miren lo que pasaba, y ese fue la gran iluminación del tipo. El tema es así, en un combate aéreo es una cosa de mucha presión y mucha tensión, ¿no? Digamos, uno de los dos muere, es decir, no están jugando a las cartas, ¿no? Digamos, uno de los dos muere. Entonces hay mucha tensión en la tarea, y bueno, y es un duelo, digamos, es una especie de coreografía donde empiezan las maniobras, uno empieza, y lo que hay que hacer es quedar atrás del otro, ¿no? Digamos, el que queda atrás del otro le puede disparar y esa es la ventaja. Entonces toda una coreografía tratando de no estar uno atrás del otro. Cuando empiezan las maniobras, cuando empezaban, los dos tienen la misma capacidad. El problema es que contra toda esa tensión y en el momento, digamos, cuanto más fuerza van haciendo, los tipos se van cansando mucho más rápidamente. Entonces, cuanto más te cansás, menos capacidad de maniobra tenés. Y el otro sigue manteniendo la misma capacidad de maniobra. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que el piloto del MiG-15 ya no sabía dónde estaba el sabre, digamos, ya. Es decir, la capacidad de cambiar al principio era igual, pero con el paso del combate, el otro era mucho más lento. Si vos tenés una capacidad de cambiar mucho más rápido, terminas ganando. Y eso es, mire, eso es lo mismo que digo, yo soy capaz de ganarle al ajedrez al mejor jugador del mundo. Al mejor jugador del mundo yo le puedo ganar si hago un solo cambio en las reglas. Que yo puedo mover dos piezas mientras él mueve una. ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que pasaba con el sabre contra el MiG. Y digamos, y en esa charla venía la reflexión. En el mundo de hoy importa muchísimo más la capacidad que tengamos de cambio que la capacidad que tengamos de predicción. ¿Está? Es decir, a mí la verdad que no me interesa mucho saber qué es lo que va a pasar con BlackBerry o con Apple o con Microsoft o con .NET o con Java dentro de 5 años. Es decir, a mí lo que me interesa es perfeccionar cómo desde Artech me voy a cambiar rápidamente cuando esas cosas pasen. ¿De acuerdo? Es decir, la capacidad de cambio de las organizaciones es mucho más relevante que la capacidad de predicción. Esa era el cuento, por favor. Creo que venía acá. Bueno, muchas gracias.